Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más del curso de Geografía. En esta semana de trabajo nos toca hacer un repaso. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer un repaso de los 4 primeros temas que hemos empezado a trabajar a continuación. Recordemos que hablábamos en la primera semana sobre el relieve terrestre. Sobre este relieve terrestre, que venía a ser este conjunto de características que presenta la superficie de la Tierra. Y sabemos que su estudio científico corresponde a esta ciencia auxiliar llamada geomorfología. Está sometido de modo permanente a la acción de distintas fuerzas o agentes que actúan lentamente o de manera brusca, por ejemplo, como ocurre con los terremotos. Hablamos de este relieve terrestre y recordemos que encontramos dos fuerzas. Hablamos de las fuerzas internas o endógenas y de las fuerzas externas o exógenas. Recordemos que las fuerzas internas se les conoce también como las fuerzas tectónicas y son aquellas que se cargan de construir lentamente este relieve. Y se trata de dos procesos, el diastrofismo y el vulcanismo. Este diastrofismo, que se divide en epirogenosis, son aquellos movimientos que actúan de forma vertical en la superficie. Y esto se va a dar cuando hay un equilibrio entre el cia y el cima. Y cuando este equilibrio se rompe a causa de un desgaste o erosión, se van a producir en algunas partes de la corteza, como por ejemplo ocurre en las montañas. Una orogenosis. Sabemos que la orogenosis son aquellos movimientos que se deben a las fuerzas que actúan lateralmente en algunas capas de la corteza, y esto da lugar a dos procesos, a los plegamientos y a las fallas. Los plegamientos. ¿Recuerdas que habíamos dicho que eran aquellas que se generan a través de las fuerzas laterales que actúan como capas flexibles? En cambio, las fallas eran aquellas fuerzas que se producen y actúan sobre las capas que no son flexibles y va a dar lugar a unas fracturas o dislocamientos en la superficie. El vulcanismo. Recordemos que el vulcanismo ya también lo hemos visto. Es aquel proceso por el cual el magma asciende a la superficie a través de grietas en la corteza. En lugar por donde el magma emana al exterior es un volcán. Todos sabemos que este volcán es una estructura geológica que se encuentra en la superficie terrestre, que se debe a este cambio de temperatura, presiones en el interior de la Tierra. Sabemos que esta acumulación de material se le conoce como lava y va a dar origen a la formación de diferentes tipos de relieve. Las fuerzas externas. Estas fuerzas externas, que son aquellas fuerzas que originan el relieve, procesos internos que se van a dar principalmente por aquellos agentes que van a modelar desde el exterior. Van a ser aquellas fuerzas que van a destruir este relieve, desgastar unas partes y rellenar otras. Encontramos algunos procesos también dentro de estas fuerzas. La meteorización y la erosión. La meteorización, que es aquella desintegración de las rocas en tamaños cada vez menores, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Tamaños más pequeños, a causa de la atmósfera. ¿Y qué pasa aquí con la atmósfera? A través de estos procesos que se dan, frío, calor, humedad, que se le conoce como un intemperismo. ¿Y qué va a generar este intemperismo? Va a terminar por romperlas. Una erosión. Esta erosión que consiste en aquel desgaste, transporte y el depósito de materiales que van a realizar, que van a llevar el agua, el viento, el hielo, el movimiento, etc. Principales formas de relieve terrestre. Recordemos que hemos visto una gran cantidad de estas formas. Hablamos de una llanura, ¿se acuerda que hemos dicho que son extensiones grandes, extensas, amplias, llanas, suavemente onduladas? Se sitúan a poca altura sobre el nivel del mar. Una montaña, acuérdese, es aquella elevación considerable sobre la zona que rodea. Si se mantiene aislada o forma cadenas o cordilleras. Recordemos que si está cubierta por nieve se le conoce nevado.
También se le conoce como una colina o un cerro. La meseta. ¿Se acuerda que la meseta era una llanura elevada, que también le conocemos como un altiplano? El nudo era una zona de unión o salida de dos a más cordilleras que forman grandes cadenas divisoras de agua. Un valle, aquellas áreas que se forman por la erosión fluvial. ¿Qué quiere decir? Por la erosión de los ríos. Esta acumulación de materiales que vamos a encontrar y de alguna manera van a formar estos glaciares que forman valles en U. El desierto, que todos lo conocemos, es una zona árida, escasa de lluvia, cubierta de arena, en donde la vegetación es nula y muy rara. Una depresión es una zona baja, una área baja de la superficie que rodea de tierra más alta, se encuentra bajo el nivel del mar. Hablamos de un paso Abra, abertura natural de una cordillera. También puede haberse originado por la erosión glaciar. Recordemos que cuando hablamos de erosión glaciar estamos hablando de los ríos. Un pongo es una garganta, una hendidura, cortadas por la acción de un río. Siendo de gran profundidad, encontramos un estrecho que se denomina cañón. Una ladera. Recuerde que la ladera es un declive, es una parte, es un lado de la montaña. Una terraza, zonas planas escalonadas que van a ir formadas por los ríos. Una quebrada, abertura angosta entre las cordilleras. El acantilado, que también lo hemos visto, hasta imágenes les he mostrado, es una pared rocosa, alta, empinada, también llamada precipicio. Un tablazo, elevación de poca altura, próximo al mar, generalmente cubiertas de arena. Una duna, acumulación o blanco de arena que son formadas por el viento. También recordemos que hemos trabajado los Andes peruanos y hemos hablado principalmente de nuestro territorio peruano, que está formado por un conjunto de cordilleras que atraviesan nuestro territorio de sur a norte. Y este recorrido va a mostrar una serie de características diferentes sobre estructura, composición y dentro de la geografía del Perú. Recordemos que encontramos a la cordillera de los Andes, esta que es de gran importancia para nuestro país, que determina las regiones naturales. También esta cordillera de los Andes, recuerdas que habíamos hablado que esta presencia de esta cordillera va a influir en el clima, el relieve y también nos ayuda para poder obtener estos recursos naturales de nuestro país. Estos Andes peruanos, acuérdense que tiene unas características. Hablamos de los Andes que recorren el Perú como una forma rocosa que forma su litoral. También a lo largo de estos recorridos, recordemos que fundamentalmente a partir del área es posible identificar tres cadenas. Hablamos de la cadena oriental, central y occidental, que se unen y se cruzan de norte a sur. La cordillera de los Andes cruza longitudinalmente el territorio peruano, que atraviesa el Perú desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Chile y Bolivia. El sector norte o boreal de los Andes peruanos es aquella cordillera que está comprendida entre los nudos de Pasco por el sur y la frontera con el Ecuador por el norte. Consta de tres cadenas, occidental, central y oriental. Características de este sector: son más bajos, más húmedos, permiten gran parte de humedad y vegetación en esta parte de la selva. El sector central de los Andes. Este sector central, que corresponde entre el nudo del Vilcanota por el sur y el nudo de Pasco por el norte, recordemos, está formada también por tres cadenas montañosas.
Características de este sector, ¿se acuerdan que hemos dicho que son las cordilleras más empinadas del Perú? Tiene un difícil acceso. El sector sur. Este sector sur que lo encontramos comprendido entre las fronteras de Chile y Bolivia por el sur y el nudo de Vilcanota por el norte. Está formado por dos cadenas montañosas, ¿se acuerdan? Que hablamos de la occidental y la oriental. Características de estas cordilleras. Son de mayor espesor de los Andes norte. También encontramos aquí en esta área estos grandes grupos de gran concentración y tradición de nuestro país. También recordemos que estábamos hablando de la morfología del territorio peruano, es decir, sobre nuestro país, cuando empezamos a hablar estos puntos de gran importancia. Esta morfología, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo la encontramos? El territorio peruano tiene una gran diversidad de formas que ha sido modelado a través del tiempo. Y esto ha sido por estas fuerzas internas y externas que ya hemos mencionado. Esta morfología es variada, compleja. ¿Por qué? Porque encontramos diferentes formas de relieve. Unas montañas, unos desiertos, unas mesetas, llanuras, etc. ¿Qué estudia esta morfología? Recordemos que es estudiada por una rama de la geografía que presenta grandes accidentes geográficos en la superficie de la Tierra. La localización de este territorio peruano. Encontramos estos puntos principales. El Perú se encuentra ubicado en la región central y occidental de América del Sur. Recordemos que limita al norte con Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia y al sur con Chile. Dentro de esta morfología del territorio peruano, encontramos 4 puntos geográficos extremos. Recordemos que hablábamos por el norte, que era el Talhuel del río Putumayo, en Huepi, en el departamento de Loreto, con frontera de Colombia. Por el sur, el hito número 1 de la Concordia, frontera con Chile, que también lo conocemos como Pascana del Hueso, que se ubica en Tacna. Por el este, la confluencia de los ríos Hertz y Madre de Dios, que se ubica en el mismo departamento de Madre de Dios, frontera con Bolivia. Por el oeste, Punta Balcones, que se localiza en el departamento de Piura. Límites del Perú. Por el norte, en Ecuador, desde Boca de Capones hasta la confluencia de Huepi y Putumayo. Por el noreste, con Colombia, desde los ríos Huepi y Putumayo hasta el río Yarabí y Amazonas. Por el este, Brasil, desde la desembocadura del río Yabaré en Amazonas hasta los ríos Acre y Yaberija. Sudeste, en Bolivia, desde la confluencia de los ríos Acre y Yaberija hasta la meseta de Ancomarca en el hito número 80. Sur, Chile, desde la meseta de Ancomarca en el hito número 80 hasta el hito número 1 de la Concordia, frontera con Chile. Este territorio peruano, recordemos que encontramos dentro de él 3 regiones principales: costa, sierra y selva. La morfología de la costa peruana. Sabemos que la costa es una estrecha faja desértica que se interrumpe por pequeños valles que se forman en inmediaciones de la desembocadura de los ríos de la vertiente del Pacífico. Se divide en 3, una costa sur, una costa central y una costa norte. La costa sur, recordemos que es aquella que inicia desde la frontera con Chile hasta la península de Paracas. Es ligeramente ensanchada en el extremo sur y angosto en Arequipa. Luego, bastante ensanchada entre Nazca e Ica. La costa central, desde la península de Paracas hasta las Illescas, es angosta entre Cañete y Trujillo. La costa norte,
comprende desde la península de Illescas hasta la frontera con Ecuador. Observamos, miren aquí en este mapa del Perú, morfología de la costa. Recordemos que encontramos grandes formaciones geomorfológicas, como valles, pampas, tablazos, depresiones, estribaciones. Morfología de la sierra. Recordemos, mira, observa ahí el siguiente mapa, donde vamos a ubicar y qué sectores encontramos en esta parte de la serranía. También encontramos diferentes formaciones, nevados, mesetas, volcanes, cadena de montañas, cañones, entre otros. La morfología de la sierra están constituidos por los Andes, que forma esta gran espina dorsal que recorre nuestro territorio. Es un relieve variado, accidentado. Encontramos diferentes formaciones. La morfología de la selva es de gran importancia para el ser humano. La selva la encontramos dividida en dos, en una selva alta y una selva baja, que presentan diferentes características cada una. También encontramos algunas formaciones geomorfológicas en esta parte de esta región. Esta selva alta está formada por estos pisos bajos del flanco oriental de los Andes, en la región más lluviosa y nubosa del país. La selva baja es aquella llanura que abarca los departamentos de Loreto, Ucayali, parte de Cusco, Madre de Dios, San Martín. Es una región húmeda y calurosa. Aquí observamos, miren, algunas formaciones geomorfológicas de la selva. Un pongo, un alto, una restinga, una tahuampa, una terraza, entre otras. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado en esta semana de repaso y a través de la Agenda Iducay estamos trabajando estos temas ya señalados. Me despido, que tengan buen día, hasta luego, cuídense.